¿Qué pasa en educación, ¿no? Con todo este contexto social de movimientos a favor, en contra de las tecnologías y todas esas revoluciones por las cuales van surgiendo tecnologías que en educación nos plantean cómo integrarlas, qué podemos hacer con ellas o cómo la educación va a cambiar? Pues vivimos una realidad de una sociedad digital, las tecnologías están ahí, no podemos negar lo que ya existe y creo que el sistema educativo tiene una obligación, que es la de formar a esos ciudadanos digitales, personas que estén capacitadas para afrontar el reto de las tecnologías. Todos los informes internacionales nos dicen que las oportunidades de empleo en los próximos años van a venir ligadas fundamentalmente a la capacitación tecnológica. No podemos negar esa realidad. Y desde esa perspectiva, podemos afrontar la integración educativa de las tecnologías utilizando todas las posibilidades metodológicas que tenemos a nuestra disposición, porque al final no hablamos de innovación tecnológica, hablamos de innovación educativa con tecnologías, que es un poquito diferente. Desde esa perspectiva educativa, desde esa perspectiva más pedagógica, hay que intentar renovar y hay que intentar innovar con cabeza, pensando muy bien lo que hacemos y saber integrar las tecnologías en nuestros diseños instruccionales, ¿no? El panel trata de métodos activos y una de las ideas claves que yo quería trabajar es que no se trata de que de repente todo tenga que ser, no es dale a un niño un martillo y a todo le tendrá que dar un martillazo. Bueno, pues no es eso. Hay que combinar las metodologías activas con otros tipos de metodologías. No es excluyente. Igual que al principio decía, estar en una biblioteca, tener libros no es excluyente con el mundo digital, pasa lo mismo con las metodologías activas combinadas con las metodologías de otro tipo. Seguimos usando el análisis documental, seguimos usando las clases expositivas y todo sirve en enseñanza virtual, igual que todo sirve en enseñanza presencial. La clave es preguntarse en el contexto en el que trabajamos cuál es la más adecuada en cada momento. Entonces es el cómo, el qué, el cuándo, pero a priori tenemos un amplísimo abanico. Algunas claves rápidas que vamos a comentar. La primera de ellas es que no se puede trabajar igual en presencial que en virtual. Las metodologías activas tienen una secuencia muy determinada en el contexto presencial que hemos de adaptarla para trabajar en el contexto virtual, sea la que sea, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en retos, resolución de problemas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje colaborativo. No es la misma forma de trabajar en un contexto y en otro. Yo empecé a introducirme en el mundo de las metodologías activas cuando en los años 90 empecé a trabajar el aprendizaje colaborativo, a estudiar los modelos de aprendizaje colaborativo en presencial y adaptarlos al contexto virtual. La secuencia no es la misma, la metodología no es la misma, pero sigue siendo colaboración, aunque sea en el espacio virtual. En esta idea de utilizar metodologías activas, vamos a ver, por tanto, que tenemos unos referentes que muchas veces nos vienen de la utilización de esas metodologías en los espacios presenciales y hablamos de las aulas del futuro, los Smart Learning Environments, los espacios inteligentes de aprendizaje, y yo hablo también del e-learning del futuro porque nunca acabamos de llegar a esos modelos de e-learning que realmente sean innovadores, ¿no? Y que vayan más allá de facilitar al alumno contenidos que trabaja de forma autónoma. Para llegar a esas metodologías tenemos que entender que estos métodos activos no suponen un alumno que trabaja de forma autónoma, sino un alumno que trabaja en una situación de aprendizaje guiado. Por tanto, una de las claves para el éxito de los métodos activos es el diseño instruccional por parte del profesor y que haya una guía, que haya una orientación. No es los alumnos en el espacio virtual trabajando autónomamente, son alumnos orientados, guiados y trabajando en espacios donde colaboran. Es un poco el concepto de las comunidades de aprendizaje. En esas comunidades de aprendizaje y en esos espacios activos y colaborativos, la clave, por tanto, va a estar en el diseño de actividades y recursos pensados para promover la acción del estudiante, pensados para promover este tipo de estrategia pedagógica. Y cuando digo acción, digo también interacción.
son dos caras de la moneda. No es solo acción del estudiante, sino también la interacción con otros. Y hablamos ahí de los espacios donde se promueve la interacción con otros pares y la interacción con docentes, con tutores. Es pues lo que en el concepto de PLE, de Personal Learning Environment, el concepto de entorno personal de aprendizaje, evoluciona hacia el PLN, la red personal de aprendizaje, o es lo que conocemos también como ecologías de aprendizaje. En definitiva, entender la comunidad de Internet, lo que es el estar en comunidad, el vivir en el mundo digital, aprovechar eso desde una perspectiva educativa para aprender a través de la acción y para aprender a través de la interacción, convirtiendo a todos los agentes en parte de nuestro espacio de aprendizaje. Creo que es muy importante también en los modelos de diseño por competencias que venimos trabajando en los últimos años, repensar un poco el diseño por competencias y la evaluación por competencias. Es fundamental que la evaluación vaya ligada al diseño instruccional. No podemos diseñar situaciones de aprendizaje planteadas desde una perspectiva activa para luego irnos a modelos de evaluación tradicionales, donde evaluamos simplemente aprendizajes memorísticos. Si trabajamos metodologías activas, en coherencia, la evaluación tiene que plantearse una evaluación de competencias apoyándonos en situaciones de acción del estudiante. Y en este sentido, evaluación de procesos y evaluación de productos. Creo que es muy importante combinar ambos focos, ambos modelos de evaluación. Y acabando ya, pues decir que tampoco esto supone el fin de la memoria. Cuando nos ponemos a pensar qué implicaciones tienen las metodologías activas, creo que con metodologías activas se pueden trabajar todas las capacidades. Y bueno, en todo este proceso de incorporación de métodos activos a las situaciones de e-learning, del espacio en red, las situaciones de educación en el mundo virtual, pues muchas veces nos surgen más preguntas que respuestas, pero yo creo que hay que tener esa conciencia de que uno puede innovar, ¿no? Y que uno puede equivocarse y que se reconstruye, se rediseña, pero que es muy bueno experimentar, lanzarse a experimentar nuevas posibilidades que nos ofrecen las tecnologías digitales. Y acabando ya, pues ser conscientes de que cuando hablamos de tecnologías digitales, el tiempo siempre juega en nuestra contra, porque las tecnologías van muchísimo más rápido de lo que somos capaces de incorporarlas en educación y sobre todo si queremos incorporarlas con sentido, porque utilizar una nueva herramienta es muy fácil. Venga, voy a utilizarlo como quien incorpora un juguete, ¿no? Pero no es eso, es ser conscientes de cómo el diseño curricular tiene que incorporar esa tecnología. Y bueno, en tiempos de inteligencia artificial, si antes hablábamos de la velocidad del cambio, ya en tiempos de inteligencia artificial, pues es pasmoso el ritmo con el cual las aplicaciones van cambiando y entras a probar una un día y es que en 3 días vuelves a entrar y ya hace más cosas de las que hacía antes, ¿no? En cualquier caso, bueno, pues hay que estar preparados para equivocarse y si no nos equivocamos nunca seremos capaces de hacer nada que sea mínimamente original. Y la sociedad de las tecnologías, la sociedad digital, pues requiere personas con esa capacidad creativa y con ese amor por la innovación y con ese gusto, ¿no?, por innovar en educación y por intentar hacerlo cada vez mejor, porque al final es nuestra responsabilidad con los estudiantes a los que formamos. Y es nuestra obligación, es la competencia digital docente, de la que hablábamos ayer en el panel que tuvimos el placer de estar por la tarde. Pues nada, muchísimas gracias. Aquí tenéis mi correo electrónico, si alguien quiere contactar. Y bueno, pues ahora ya después cuando acabemos los tres, el turno de preguntas. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, María Paz. Fuerte aplauso para su intervención. Espero que ya hayan tomado la fotografía. Aprovechen ahí de disparar para que tengan el contacto. Les recomiendo el Twitter de María Paz, es muy muy bueno, siempre está ahí generando muchísimo contenido y también mucha actualidad. Bien, toca el turno de presentar a Olga Gudelo, maestra de Educación Básica, doctora en Tecnología Educativa, Educación Virtual y Gestión del Conocimiento. Magíster en Tecnología Educativa, investigadora de la Universidad de las Islas Baleares, España, y directora pedagógica de Aulas Amigas en Colombia.
Cuenta con más de 35 años de experiencia en el campo de la pedagogía y 25 años en formación de docentes. Miembro activo de redes académicas y de investigación educativa como EduTech, RILPE y Virtual Educa. Bien, le damos un fuerte aplauso entonces para Olga. A continuación está aquí. Bueno, he tratado de hacer como un mix de los aprendizajes obtenidos desde diferentes ámbitos de trabajo. El más importante para mí es el de maestra de educación básica, porque sin esa experiencia que tengo en las aulas con mis chicos, mis chicas, adolescentes, no podría ser efectiva todo ese proceso de investigación que apoyo en la Universidad de las Islas Baleares, desde proyectos como el proyecto I+D y desde aulas amigas en la formación de docentes. He tratado de sacar de todo este proceso unos aprendizajes que quiero compartir con ustedes, pero sobre todo mitos sobre las metodologías activas en los entornos conectados. Bueno, sabemos que las metodologías activas ponen en el centro el aprendizaje al estudiante, pero en educación, los maestros, mis compañeros maestros, a quienes quiero y respeto mucho, pero voy a hablar de ellos ahora que nadie nos está viendo, solemos volver todo la misma cosa. Competencias, logros, objetivos, eso es lo mismo. Eso es lo mismo. La parte de las metodologías activas, lo mismo que hemos hecho siempre. Sí, yo trabajo con metodologías activas y llegamos a la institución a observar el trabajo de nuestros compañeros docentes y los niños están en las filas derechitas. De hecho, las salas de cómputo en Colombia son muy comunes, todas mirando hacia el frente, y cambia la mesa, el pupitre, por la mesa que tiene el computador, pero todos están mirando hacia el frente y el escritorio del profesor está acá, donde debe estar, o sea, en la parte más alta del salón, pero estamos trabajando con constructivismo y metodologías activas, ¿sí? Aquí quiero compartirles una anécdota, una tristeza. Después de trabajar todo un día sobre metodologías activas y cómo se pueden enriquecer a partir de TIC, en un grupo en un país latinoamericano, trabajamos todo el día y al final, para evaluar, una profesora me dice: muy chévere, me encanta todo eso, todo lo que nos enseñó, esas herramientas, pero venga, yo le hago una pregunta. ¿Cómo han logrado ustedes en Colombia que con todas estas metodologías y con todas estas herramientas los niños se concentren y miren al tablero todos esos materiales que les preparamos con tanta dedicación? Yo dije, bueno, esta plática se perdió. Entonces, es lo que les quiero compartir hoy. Esos mitos. Hay un mito que dice que si uno le da la flechita, debería pasar a la otra diapositiva. Ya, listo. Bueno. Entonces, aquí pues estoy citando algunas de las metodologías activas que estamos trabajando, las que se hacen más evidentes, la clase invertida, la gamificación, pero vamos a relacionarla entonces con los entornos conectados y María Paz nos decía ahorita, hay unas matices 100% virtuales, B-Learning, que tienen una cantidad de sesgos, 20-80, 50-50, y apoyo virtual para entornos presenciales. Entonces son como los tres escenarios en que más nos movemos. Pero acá lo que entra a jugar un rol muy importante es el docente como diseñador de esos ambientes de aprendizaje, sea 100% virtual, sea híbrido o sea un apoyo que va a diseñar para un ambiente presencial. Entonces no es que nos van a reemplazar. Claro que eso depende. Si tu rol como docente era transmitir conocimientos, nos reemplazaron hace unos añitos, hace muchos añitos nos reemplazaron. Pero si lo que nosotros hacemos es guiar, acompañar, estamos ahí todavía posicionados y estamos rescatando un rol bien interesante que es diseñadores de ambientes de aprendizaje. Ahora, hay un mito como este.
Utilizar tecnología automáticamente implica la implementación de una metodología activa. Entonces, muchos maestros creemos que cuando hablamos de metodologías activas y yo utilizo una herramienta tecnológica, ya, yo soy muy innovador. Claro, no estamos viendo el pedacito de que cambié la cartelera, el cartelito por una diapositiva en PowerPoint, que igualmente la hizo el docente, se la estamos mostrando al estudiante, pero el rol del estudiante es el mismo, sentados en las filas derechitas mirando la presentación que preparó el docente. Entonces, aquí no hay metodologías activas, no ese es el rol. La tecnología es una herramienta que puede respaldar una metodología activa, pero no garantiza que porque estemos usando tecnología, seamos muy innovadores y estemos utilizando metodologías activas. Ese es, yo creo que el mito que más se va arraigando. Las metodologías activas en entornos conectados son fáciles de implementar. No, es que esos profes de tecnología, en Colombia decimos, se la ganan de ojo. O sea, se ponen una actividad allá en el videobin, en el proyector, y se sientan todo el día porque ahí está ya todo. No, es que el trabajo que se implica, en el que se implica el docente está antes de llegar al aula de clase. La desconexión entre estudiantes. Hay una desconexión entre estudiantes y hay una desconexión entre el docente con los estudiantes. Ese también es un mito. Hay una conexión diferente, hay una interacción diferente, pero en la educación en línea hay otro tipo de estrategias para conectarnos. Igualdad de acceso. Todas las metodologías activas garantizan la igualdad en el acceso. Es posible o agranda la brecha digital, dependiendo el contexto, dependiendo el tipo de conectividad que tengamos y dependiendo el tipo de dispositivos a que tengamos acceso. Las metodologías activas en línea implican que los estudiantes son completamente autónomos. No. Muchas veces lo que hacemos con lo que preparamos para nuestros estudiantes es 100% conductista. De hecho, les hacemos la guía de clic acá, descargue acá, de clic en este otro botón. Eso es conductismo puro. Entonces, no estamos utilizando, no estamos preparando a los estudiantes para ser autónomos porque estemos utilizando tecnología. La implementación de metodologías activas en entornos conectados garantiza el éxito académico. Aquí sí que hay tela para cortar. Hay demasiadas variables que inciden en el éxito académico. Y el entorno conectado o no conectado es uno de ellos. Pero aquí tenemos que analizar muchísimas cosas. Nos faltan muchos proyectos de investigación para hacer compañeros académicos para poder desmitificar esto. La educación en línea está destinada a reemplazar por completo la educación presencial. De hecho, ahora vemos que hay un movimiento bien en contra de esto, donde están en muchas partes desmontando los sistemas digitalizados. La educación en línea es automáticamente más efectiva que la educación presencial, pero también está el otro mito, que la educación presencial es automáticamente más efectiva que la educación en línea. Como en un mito anterior, hay demasiados matices, hay demasiadas variables que analizar acá, pero no podemos arraigarnos a este tipo de mitos. En resumen, la educación virtual no es tan efectiva como la presencial, ese es uno de los mitos más importantes. La educación no puede interactuar, los estudiantes no pueden interactuar con sus compañeros en entornos virtuales. La educación virtual es más fácil que la presencial y el uso de tecnología convierte cualquier estrategia en innovadora y motivante. Esa sí que es más falsa que todas. Realidades más accesibles para estudiantes con discapacidades o limitaciones físicas. Es cierto que podemos proporcionarle a este tipo de estudiantes mayor acceso, información y materiales de aprendizaje que pueden utilizar en cualquier momento y en cualquier lugar. Estamos hablando de ubicuidad.
permite adaptar el aprendizaje a la propia conveniencia, hay flexibilidad, hay variedad de herramientas y recursos que enriquecen las experiencias de aprendizaje. Esas son como 4 de las realidades más importantes que entran a jugar un papel muy importante para desmitificar lo anterior. Pero aquí surgen muchísimos desafíos. Apoyos gubernamentales para capacitación y para equipamiento, aprobación de la sociedad al cambio. Podemos formar muy bien a los profesores, podemos dotarlos mucho, pero si no hay un cambio en la actitud del docente para romper paradigmas, no va a ser posible cambiar este proceso. Mejorar la adaptación al entorno digital para potencializar la enseñanza, falta de interacción cara a cara, la necesidad de una mayor disciplina y motivación por parte de los estudiantes y estrategias efectivas y una buena planificación, y volvemos a ese rol del docente como diseñador de muy buenas experiencias de aprendizaje y muy buenos ambientes de aprendizaje. Yo dejaría por acá, además porque ya no quiere pasar. Estaban aquí algunos referentes importantes que los invito a leer en torno al tema y le doy el paso a Antonio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Olga. Nos plantea varios desafíos y varios temas que vamos a tocar en un momento más. Toca el turno de nuestro colega Carlos Arguedas, no sé si está bien escrito, perdona, Arguedas, bien. Matarrita, profesor de física, máster en tecnología educativa y doctor en ciencias experimentales. Es profesor investigador y coordinador del Laboratorio de Experimentación Remota de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Es coordinador del énfasis en tecnologías electrónicas aplicadas del doctorado de Ciencias Naturales para el Desarrollo y director de la Cátedra de Físicas para Ingeniería. Nos trae una serie de ejemplos y oportunidades para atender metodologías activas en ambientes digitales. Gracias. Se lo mío va a ser un poco más aplicado a algo muy concreto, que es la experimentación. Bueno, yo trabajo en una universidad que es de educación a distancia. Bueno, no somos una universidad virtual, es una universidad de educación a distancia con la concepción que eso tiene, ¿verdad? Pero lo que hemos venido trabajando son laboratorios remotos. Entonces, hemos trabajado laboratorios remotos para abordar todo lo que es el trabajo experimental y también el trabajo teórico en las clases de física. Nosotros trabajamos en desarrollo de estos recursos ya hace unos cuantos años, no tantos como 5, pero realmente la pandemia sí que hizo un empujón bastante grande a lo que veníamos haciendo. Nosotros nunca dejamos de ir al laboratorio durante pandemia, fue cuando más trabajamos. Pero lo primero es cómo conceptualizamos el trabajo experimental. En una pregunta en algún panel o en una conferencia ayer decían de que no podemos encasillar todo lo que es novedoso simplemente por usar tecnología, digamos, y uno que trabaja en formación de ingenieros o de científicos, eso no es así. Siempre el trabajo con las manos es sumamente necesario. Entonces, lo primero es cómo conceptualizamos nosotros, mi grupo de trabajo y la cátedra en la que coordino, el trabajo experimental. Digamos, el trabajo hands-on con las manos es sumamente importante, es decir, los estudiantes tienen que ir a un laboratorio a hacer prácticas presenciales para aprender ciertas habilidades. Luego hay laboratorios virtuales que hemos desarrollado algunos también, que inclusive tienen realidad aumentada, y laboratorios remotos, que es en lo que realmente trabajo y gastamos todo nuestro tiempo actual. Los laboratorios virtuales, si ustedes lo conocen, son metodologías activas, digamos, una metodología se vuelve activa según el enfoque didáctico que le demos, ¿verdad? No soy experto en esto, pero es lo que infiero de las compañeras y lo veo de esa forma también. Los laboratorios virtuales son muy potentes, pero tienen la gran desventaja de que son cuestiones simplemente programadas por software y responde a lo que previamente le hemos dicho que se comporta la naturaleza. La naturaleza no siempre se comporta como una ecuación matemática, eso es algo que tenemos muy claro. Esa aplicación que ustedes ven ahí en el celular tiene realidad aumentada, es propia nuestra, se llama Segunda Ley de Newton y está en iOS y en Android abierta para que la quieran descargar. El marcador de realidad lo pueden bajar también, pero como les decía, eso no es lo que me quiero centrar. Lo que me quiero centrar es en esto, en cómo hemos visto que los laboratorios remotos realmente se vuelven en metodologías activas para el trabajo de los estudiantes en las asignaturas de física, pero ahora he ampliado mi grupo y tengo químicos y tengo también personas que saben de biología para desarrollar laboratorios de esa naturaleza también. Entonces, ¿qué es un laboratorio remoto? Es un conjunto de hardware y software, es un equipo real que se accede a través de internet. Eso es un laboratorio remoto. Ahorita no es una conferencia sobre laboratorios remotos, es sobre metodologías activas y entonces voy a demostrar unos cuantos.
Bueno, nosotros hemos diferenciado los laboratorios en tiempo real, que el estudiante llegue y ve la experiencia tal cual ocurre, pero también hemos desarrollado laboratorios ultraconcurrentes, sobre todo en la pandemia. En la pandemia no se podía ir a los espacios físicos del laboratorio y tuvimos que buscar la forma de poder tener laboratorios para que los estudiantes hicieran trabajo experimental. Ahí nacen los laboratorios ultraconcurrentes. Esos laboratorios ultraconcurrentes nos permitieron darle un montón de servicio a muchas universidades de todo el mundo. Y en el CESUCA, no sé aquí cuántos hay de universidades centroamericanas, nosotros vendimos todo un curso y espacio a nuestros laboratorios para todas las universidades del CESUCA y se usó bastante bien. Aquí en Panamá se utilizó en varias, sobre todo en la Universidad Tecnológica de Panamá. Hemos ganado proyectos, sobre todo en pandemia, proyectos de mucho dinero con ciertos entes financiadores, porque pareciera en este momento que no había espacio en las aulas o que no se dejaba ir, teníamos que seguir con la actividad experimental. Nadie puede formarse como ingeniero o como científico o como profesor de ciencia si no lleva laboratorio. Entonces tuvimos que buscar una forma y creo que esos financiamientos fueron bastante buenos, un financiamiento de Erasmus bastante grande también. Hay comunidades de laboratorios remotos en diferentes partes del mundo. Esto digamos, lo que permite, el TEC de Monterrey tiene un laboratorio bastante bueno que lo dirige el doctor Manuel Macías, que es básicamente el área de ingeniería, pero esto lo que permite es el trabajo colaborativo entre diferentes lugares del planeta, ¿verdad? Nosotros cuando desarrollamos toda esta serie de laboratorios ultraconcurrentes, que podemos tener miles de estudiantes simultáneos, ganamos un premio, el Premio Mundial de la Experimentación Remota, que esto lo da una asociación de ingeniería, la cual no éramos tampoco socios, solo participamos y lo ganamos. Y luego vimos esto, que creo que es importante. Antes de la pandemia, no sé si ven ustedes esa gráfica que está ahí, los usos de nuestros laboratorios era bajísimo. Con la pandemia creció muchísimo y de hecho el año 2023 en los usos externos es el más grande que hemos tenido en la historia. Ya aquí hay universidades de diferentes partes del mundo que inclusive pagan ya por los servicios de laboratorios remotos. Algunas otras universidades a través de convenios o proyectos en conjunto se le da acceso. Y la otra gráfica es el uso que tenemos propio en la UNED. Eso decae un poco en este momento porque luego crece con los finales de periodo. Hemos gestionado a través de una empresa que se llama Lapslang, digamos, no era necesario inventar la rueda, ya la rueda estaba inventada, todo el desarrollo tecnológico para gestionar laboratorios remotos ya estaba. Lo que hacemos es todos nuestros laboratorios los colgamos a través de Lapslang. Lapslang es una red global de laboratorios remotos y ello conecta a la UNED con diferentes universidades del mundo. Creo que de otra forma eso no sería posible. Es una forma realmente positiva de hacer internacionalización de los recursos educativos. Apoyos educativos, guías didácticas, videos introductorios de uso. También vi en uno de los paneles anteriores de que la tecnología por sí sola no hace nada, ¿verdad? Y eso lo tenemos todos claros. Hay que buscar la forma en que el estudiante lo use de una manera adecuada. Y como les decía, muchas universidades, estábamos viendo que, por ejemplo, tenemos registrados de 135 universidades de todo el mundo, de 30 países. Hay unos que usan mucho más que otros. En América, el principal socio que tenemos es la Universidad de Buenos Aires, que es una macro universidad, y también a nosotros nos sirvió muchísimo, porque la Universidad de Buenos Aires, junto con la UNAM de México, son las dos mejores ranqueadas en los rankings más importantes, y creo que eso por sí solo tiene un valor agregado muy grande, ¿verdad? Creo que es la única universidad en Iberoamérica que está en el ranking QS entre las 100 mejores. Y luego hemos visto algo que, si uno quiere realmente fomentar el trabajo experimental a través de la experimentación y toda la cuestión activa, como realmente se trabaja en la ciencia, hay una crisis muy grande en la educación media. No sé si ustedes lo han visto. En Costa Rica, por ejemplo, no hay trabajo experimental en la escuela media, es prácticamente nulo. Y hemos visto esa tendencia en diferentes partes de América, que hemos hecho algún estudio en eso. Entonces, nosotros ahora estamos tratando de fomentar el trabajo experimental en la educación media, pero ya no como una iniciativa propia de nosotros, digamos, como que la UNED llega y hace algo y puede ser que no llegue a todos, sino que tuvimos la dicha de que una diputada de la República vio el trabajo que veníamos haciendo y entonces nos ofreció que escribiéramos un proyecto de ley que ya lo tenemos, de hecho ya entró en la corriente legislativa. Si este proyecto se aprueba, lo que queremos hacer es que en la escuela media ya por medio de una ley de la República tienen que utilizar experimentación de alguna forma, y ese caso va a ser la experimentación remota. Entonces vamos a tener a futuros estudiantes de ingeniería o de ciencia formándose desde la escuela media con trabajo experimental, que esto sí que lo hemos hecho ya con los colegios científicos que tiene el país y ha sido muy probado de que da resultados muy positivos. Entonces eso nos dio
pueda poder hacer esto. ¿Qué otra cosa hemos hecho? También fomentar el uso de laboratorios remotos en universidades, sobre todo en Argentina tenemos 2 universidades en las cuales hemos desarrollado cursos de maestría y de doctorado. Uno de estos es la introducción al modelo de laboratorio extendido. No hay un modelo educativo que comprenda cómo utilizar diferentes tecnologías para hacer trabajo experimental. En la actualidad en todo el mundo no existe. Entonces este modelo de laboratorio extendido es desarrollado por el doctor Ignacio Doyaga y también por el grupo mío, y estamos desarrollando un modelo para comprender cómo trabajar el trabajo experimental con diferentes formas de hacerlo y diferentes tecnologías. Y otros que hemos hecho en otras universidades, eso solamente por mencionar algunos. También Olimpiada Iberoamericana de Física, este año la prueba experimental se hizo a través de laboratorios remotos, todo lo desarrolló mi grupo también, y eso creo que es uno de los logros más grandes, porque a pesar de que soy del área de física, si hay gente más dura para usar tecnología y son los que han creado la tecnología, son los físicos. Es una cosa que no se puede entender. El Internet fue desarrollado en el CERN por físicos, y a pesar de que toda esa tecnología viene desde ahí, desde la ciencia básica, al final cuesta muchísimo que se implemente, pero ya vamos viendo cómo va cambiando eso, y eso realmente alegra mucho. Unas consideraciones finales, nada más. La experimentación remota ha llegado a tener diferentes formas de hacer trabajo experimental y darle oportunidades más a los estudiantes que tienen también formas diferentes. Nosotros esperamos que la experimentación remota aumente en los años, y hemos visto que sí, ya los grupos de diferentes partes están trabajando mucho más. Y esta que me creo que es muy importante, sobre todo en un panel como este y el que veíamos ayer, la inteligencia artificial, digamos, va a generar muchísimo más recursos y muy inmersivos para poder hacer todo esto. Nosotros ahora estamos utilizando una inteligencia artificial para que nos diga cuándo algo está roto en un laboratorio. Nos manda un correo y nos dice, el relé tal, hay algún problema, tal cosa. Hacer eso a mano antes era prácticamente imposible, pero hemos entendido cómo poder hacer eso. Como les digo, la inteligencia artificial está apenas en pañales, no sabemos nada de ella. Creo que hay grupos en universidades muy fuertes aprendiendo, y todos los días, como decían, sale algo nuevo, ¿verdad? Entonces esperamos conocer más de ello y aplicarlo en los laboratorios. Y voy a mostrarles un par de laboratorios. Yo sé que estamos casi sobre tiempo. Este grupo lo hice la semana anterior, teníamos el International Conference Distance Education en la UNED, y entonces mostramos un par de trabajos de esto, ¿verdad? Voy a mostrarles el ejemplo más clásico de un laboratorio remoto, que es un Arduino. No sé si ustedes han visto programar en Arduino, es como el lenguaje más sencillo para aprender a programar. Yo lo que hago es acceder al laboratorio. En las plataformas virtuales de la UNED el estudiante nunca debe registrarse. Utilizamos las credenciales de Moodle a través de un protocolo LTI para que ellos puedan ingresar sin registro, y todas las estadísticas nos quedan dentro de nuestro registro de laboratorio. Verifico y compilo un código. Una vez que ha compilado el código, él me va a decir, puede ir al robot. Entonces voy a un robot, voy a cualquier robot, y lo que yo estoy enviando aquí está en nuestras instalaciones en la UNED de Costa Rica. Nosotros tenemos un piso bastante grande en el cual está el laboratorio de experimentación remota, y ahí es donde trabajamos los diferentes. Cuando usted entra al laboratorio, lo primero que usted ve es de quién es ese laboratorio. Es nuestro, está gestionado por Labstram, pero es de la Universidad Estatal a Distancia. Y ustedes ven un equipo como este, que es un equipo que yo puedo manipular remotamente. No tengo que estar en un lugar físico para que el estudiante pueda hacer su práctica. Cuando un estudiante está aprendiendo a programar, lo que ocupa es escribir un código, enviarlo ahí y simplemente probarlo. Y aquí lo hace, voy a enviar un código de seguir líneas que previamente yo hice. Esta es una metodología activa realmente para poder aprender a distancia, que creo que es lo que nos tiene acá. Y nosotros hemos visto que realmente sí tiene mucho potencial. Hemos publicado algunos ya en revistas Q1, algunos artículos sobre esto, y vemos que lo que falta es trabajar mucho más para poder darle valor a lo que esto tiene. Yo siempre he dicho que el principal usuario de laboratorios remotos, sobre todo este tipo de tecnologías, no son los estudiantes, son los profesores, porque ellos son los que a final de cuentas llevan todo esto a donde tiene que estar. Ese es solamente un ejemplo de laboratorio. Voy a mostrar uno de mi área de física. Voy a salir. Hemos hecho inclusive laboratorios tan específicos como para una maestría en física médica, que ese no lo voy a mostrar, pero es bastante complejo, que es para medir la cantidad de partículas que inciden sobre un material, y al final, un físico médico lo que hace es entrenarse previo para luego ir a trabajar en un hospital en eso. Entonces, creo que es bastante positivo. Voy a mostrar uno de campo, no, voy a mostrar solamente dos, pero yo no soy biólogo, pero este laboratorio lo desarrollamos porque la escuela
primaria en Costa Rica, ese es un tema que se ve, los chiquitos no entienden qué es una célula. Entonces teníamos que hacer un laboratorio y este sí está en una fase de verdad beta porque lo intentamos tener listo para mostrarlo en el ICDE y yo esta semana estoy acá, entonces no hemos seguido, pero básicamente es un microscopio en el cual usted entra y puede ver diferentes muestras. Digamos que quiera ver cualquier célula, yo no soy biólogo y no sé nada de esto, pero más o menos sí, tecnológicamente sí sé cómo funciona el equipo. Lo que yo hago es mover esta perilla que está acá y puedo enfocar la muestra que tenemos. Mi compañera lo hace más fácil esto. Vamos a ver. Vamos a cambiar el enfoque, a ver. Bueno, ahí está. Eso es lo que ve alguien en un microscopio, ¿verdad? Pero les digo, esto es algo de biología, no es mi área, pero sí hemos visto que es digamos, es un área de la ciencia donde hay vacancia, pero total, porque no hay desarrollo de biología de nada. ¿Qué es lo que hay? Hay videitos, hay cosas en YouTube o en algunas otras plataformas, pero no hay nada que lo acerque realmente a lo que es el trabajo experimental. Todavía falta bastante porque tecnológicamente nos falta en este laboratorio, pero pronto esperaría tenerlo listo. Correcto, hay un microscopio real en nuestras instalaciones en Costa Rica. Lo que hemos hecho es automatizarlo, digamos, ahora automatizar cosas es muy sencillo, bueno, pareciera muy sencillo. No es tan complejo ni tan caro como hace muchos años, eso es lo que hemos aprovechado. Bueno, y lo último, ya no les voy a mostrar más laboratorios, pero sí tenemos una gama de laboratorios bastante alta. Es esto, por ejemplo, si yo voy a ver las estadísticas de la UNED en el periodo que vamos ahorita, y solamente para mi universidad, yo puedo ver las estadísticas, que esto en la era del conocimiento, en la era de las transformaciones digitales es muy importante, saber qué hace o qué no hace el estudiante. El sistema que tenemos nos permite ver eso. Y obviamente cuando usted le va a mostrar al rector de su universidad, bueno, estamos haciendo tal cosa y realmente se usa, eso tiene un valor bastante grande. Y aquí vemos cuáles son las diferentes cátedras que lo usan. Y también vemos los momentos en que los laboratorios están siendo más utilizados. Vemos que prácticamente es todo el año. Este periodo acá de enero es cuando la UNED está en vacaciones, entonces no se usa. Y hay un periodo de diciembre tampoco que coincide con las vacaciones. Bueno, básicamente lo que quería hablar, bueno, y podemos ver los usuarios cuántas veces lo usan y todo, quiénes son profesores, quiénes son estudiantes y desde dónde ingresan. Ven que todos son, dice, usuarios en entornos de aprendizaje. Es porque utilizamos, como les decía, las credenciales de Moodle para poder ingresar. Bueno, eso es lo que quería mostrarles, que es lo que nosotros vemos, que sí son metodologías aplicadas a, digamos, la tecnología. Nosotros no nos vemos como que somos innovadores, es una palabra que yo siento que es muy pesada. Lo que tratamos de hacer es que toda la tecnología que está disponible, hacer recursos que nos sirvan para hacer educación a distancia, que es lo que ofrecemos en la universidad en la que trabajo. Gracias. Muy bien, muchas gracias Carlos por esta muestra de tecnología y todo el background que tiene de incluso estos premios que nos has compartido. Quisiéramos iniciar entonces con un par de preguntas para luego darle paso al público y que también vayan formulando sus preguntas a priori para luego darles el espacio para que también puedan participar. La primera pregunta para el panel es, ¿cuáles son, a su juicio, su experiencia y las oportunidades que han tenido, las metodologías activas que han demostrado ser efectivas en entornos virtuales y cuáles son evidencias que han recogido de esas experiencias o basadas en qué experiencias han implementado también sus oportunidades de generar espacios de aprendizaje para sus estudiantes? ¿Quién quiere responder? ¿Tú? Gracias, Olga. Bueno, yo creo que decir así de manera globalizada que esta metodología activa es la más efectiva es muy difícil porque depende de los contextos. En aulas amigas, por ejemplo, trabajamos en contextos muy rurales. Entonces, para ese tipo de contextos, trabajar aprendizaje basado en retos o aprendizaje basado en problemas muy contextualizados a la zona rural, con las tecnologías que ellos tienen, puede ser completamente efectivo.
Mientras que en un entorno, digamos, como la ciudad de Medellín, en zonas que están muy marcadas por conflictos sociales, donde los estudiantes no pueden, no deben moverse mucho por el espacio, por su contexto, por su barrio, porque hay fronteras invisibles, no pueden pasar de un barrio a otro, por ejemplo. Ese tipo de reconocimiento del contexto, de aprendizaje basado en problemas de su contexto, no es posible. Entonces, yo pienso que toda metodología activa es efectiva si está bien contextualizada, si está muy bien adaptada a la edad, al contexto y a los recursos que tengamos disponibles en el espacio que tengamos. Bueno, coincidiendo con todo lo que acaba de comentar Olga, pues en mi experiencia yo llevo desde los años 90 experimentando con métodos activos en enseñanza a distancia, en e-learning, y una metodología te funciona un día con un grupo y con otro grupo al día siguiente no te funciona. Es decir, que todas las metodologías son efectivas o no lo son. Como decía Olga, al final van a depender mucho de las circunstancias de cada grupo, de cada contexto, del número de alumnos que tienes y de mil factores que muchas veces no puedes controlar. Entonces se trata de ir experimentando con ellas y cuando ves que una metodología no te está funcionando tal y como la has diseñado, tienes que rediseñar y eso lo hacemos también en presencial, no es ningún drama. Entonces tú haces un diseño inicial, lo pones en práctica y luego tienes que ir pues haciendo cambios, ¿no?, en ese rediseño. Pero al final creo que sí que hay una idea clara y es que se aprende con metodologías activas y consigues también involucrar a los estudiantes que tienes a distancia en procesos que tienen como mayor continuidad. Los vas, si me permiten el término coloquial, los vas enganchando a que trabajen en procesos, ese sentido que le da la acción y la interacción, que creo que tienen que ir unidas, como yo planteaba, haces que de alguna forma ese trabajo a distancia, ese trabajo online, learning, llamémosle como queramos, va teniendo, vas construyendo unos espacios en los que realmente los alumnos junto con los profesores van haciendo esa comunidad en la que vamos todos aprendiendo unos con otros, en ese tipo de experiencias. Entonces, desde mi punto de vista, funcionan muy bien en estrategias de enseñanza en línea. Yo he probado con gamificación, he probado aprendizaje colaborativo, con mis alumnos presenciales he experimentado la clase invertida, he experimentado online una adaptación del modelo de clase invertida y bueno, al final pues funcionan bien y son experiencias muy satisfactorias para los estudiantes, no solo desde el punto de vista de los resultados de aprendizaje, sino también del valor que le vas dando a los procesos de trabajo. Un elemento fundamental que yo remarcaba en el ratillo que hablé es ese seguimiento que tiene que hacer el docente. Yo he remarcado el diseño de experiencias y actividades y de los recursos, pero también ese seguimiento que tiene que hacer el docente. Por eso decía, no es aprendizaje autónomo, sino en acción y en interacción. Y creo que ahí va a estar una de las claves del éxito. Los alumnos valoran muchísimo el que los docentes estén vivos en esas situaciones de aprendizaje en línea. Y estos métodos activos nos dan esa posibilidad de estar realmente en comunicación con ellos de forma continuada y constante. Yo eso último que dijo creo que lo comparto totalmente. Hemos visto nosotros en la cátedra de física que cuando un profesor realmente está presente en todo, el estudiante sí que da valor a lo que hace. Y eso es lo que hace una metodología activa. Ayer vimos el panel de competencias digitales. Eso es algo que el docente debe tener también. No podemos tener un docente trabajando en entornos virtuales, en educación a distancia, sin que conozca un montón de cosas que tiene que conocer, o por lo menos tener cierta habilidad que le permita, como la respuesta que me dieron ayer, extrapolar cualquier otra tecnología a lo que está haciendo. Creo que eso es lo que la efectividad de una metodología activa. Súper. Buenos conceptos en torno a esta figura. A mí me gustaría saber si alguien quisiera aportar en este espacio. La idea es que vayamos como también compartiendo experiencias y elementos que pudiésemos también compartir con las personas que están en línea
No sé si también hay preguntas que estén en línea o interacciones que estén ahí. Sería interesante también poder darle espacio. No sé si hay alguien acá que quisiera compartir su experiencia en torno a esta figura. Nos mencionaron elementos importantes, como el tema de las comunidades, el tema del rol del profesor, ¿verdad? Y que en definitiva hay una figura ahí muy importante que es la estrategia. Que finalmente las metodologías pueden o no, dependiendo un poco de la estrategia que utilice el profesor. En ese contexto, ¿cuáles creen que son los beneficios más significativos que ofrece el aprendizaje esta relación entre este pensamiento crítico del profesor en esta figura estratégica y la participación activa que puede generar en el estudiante? ¿Cómo ven esa relación? Yo creo que la parte del pensamiento crítico en las metodologías activas no está tan arraigada al docente. La idea es precisamente desarrollar el pensamiento crítico en el estudiante. Y ahí juega un papel muy importante la guía, la orientación, educación a distancia. No es que el profesor no esté, sino que está, aunque no esté presencial. Pero es el acompañamiento para que sea el estudiante el que desarrolle ese pensamiento crítico. Y uno de los beneficios que a mi modo de ver hay que sacarle más potencial en las metodologías activas es el desarrollo de esa ciudadanía digital que queramos o no. Son ahora nuestros estudiantes, ellos son ciudadanos digitales, no son ciudadanos del futuro, ellos son ciudadanos ya y son ciudadanos digitales y eso tiene unas implicaciones. No es lo mismo cuando yo como estudiante preparo, produzco algo, un ensayo, un video, lo que sea, para mi profesor, que cuando lo preparo para ser presentado en un ambiente conectado. Porque en un ambiente conectado no es para mi profesor, es en línea, es para un montón de gente. Entonces, cuando ellos lo hacen pensando en eso, producen pensando en ese tipo de ambientes, empiezan a desarrollar ese pensamiento crítico, empiezan a poner mayor atención a su producción y a la manera como la presentan, porque están haciendo una producción no solamente para un grupo, sino para esa ciudadanía global en donde están inmersos. Gracias, Olga. Bueno, yo no sé si he entendido muy bien la pregunta, así que no sé si voy a responder a la pregunta o simplemente va a ser una digresión para añadir al debate, pero creo que no hay que focalizar la atención cuando hablamos de métodos activos en una única capacidad. No es solo pensamiento crítico, no es solo resolución de problemas, no es solo la memoria, no es solo... Al final, claro, exactamente, al final estamos formando por competencias y todo se puede trabajar con metodologías activas. Eso sí que creo que es interesante entenderlo, ¿no? Que no, las metodologías activas no van unidas solo a trabajar la capacidad de pensamiento crítico, sino que podemos trabajar todo el abanico de competencias que hay que promover en nuestros estudiantes, es decir, son metodologías muy versátiles y que tendremos que aplicarlas en cada situación, al contenido y a las competencias que queramos promover. No sé si la pregunta iba por ahí. Y aprovechando eso también, actualmente, bueno, los ingenieros no trabajan siempre en un lugar que tienen la máquina y están ahí, lo hacen mucho por tecnología. Entonces esa misma formación y que estén aprendiendo ciertos contenidos de una forma activa, creo que los prepara también al mundo en que vienen, porque a veces estamos formando ingenieros o científicos o maestros para una era que ya pasó, digamos, casi que todos se forman para el mismo tiempo en el cual yo me formaba, o peor todavía, mucho más atrás, y estamos casi que repitiendo modelos que a veces no han sido los mejores. Por eso creo que un evento como EduTech es importante, donde hemos visto muchas perspectivas de cómo abordar todo el trabajo, no solamente en la virtualidad, ¿verdad? Y creo que eso tiene un valor en sí mismo. Sí. Como maestra, ¿no? Sabemos que las metodologías activas nos descuadran el aula, ¿no? Uno quiere tener a los niños siempre ahí, poderlos controlar.
Y claro que sí, pasarse uno a cambiar completamente el paradigma con metodologías activas da resultados, pero no es fácil, ¿cierto? Sobre todo en las realidades latinoamericanas de grupos de 45 niños. La pregunta es, ¿qué avances tenemos realmente en medición de resultados respecto a las metodologías activas con estas realidades? Con grupos así tan grandes, con un solo maestro, donde es hasta difícil acomodar los pupitres para que se acomoden distintos, porque escasamente caben ahí y metan la silla, el maletín debajo de la silla. De pronto conocen, han hecho algún estudio o qué recomendaciones dan si se han enfrentado a esas realidades. Yo dije que no me vaya a preguntar cómo hacemos para tenerlos en fila, Miranda. Eso. Para mí, precisamente, los entornos conectados son una ayuda para esos maestros que tenemos 45, 50 estudiantes en el aula de clase. Yo no estoy en vacaciones, estoy en clase en mi colegio en Medellín en este momento, y estos grupos que están allá trabajando, están trabajando a través de Classroom, y ya no hay que calificar o evaluar o acompañar todos los trabajos de los 45 estudiantes en ese espacio de 2 horas que tengo de clase. De hecho, anoche, mientras algunos de ustedes bailaban, por ahí hay evidencias, yo estaba calificando los trabajos, estaba evaluando los trabajos que mis estudiantes hicieron en su jornada de la mañana y que los fueron montando en todo el transcurso de la tarde. Entonces, esos entornos conectados precisamente son una gran ayuda para este tipo de realidades en donde nos tenemos que mover con cantidades de estudiantes, con muchísimos trabajos, porque a ver, más, son 45 por grupo, pero los docentes no tenemos un grupo, tenemos 6, 7, 8 grupos. Lo que hay que hacer es jugar precisamente con ese tipo de herramientas que tenemos a disposición que los benefician a ellos en su producción, porque obviamente no van a producir solamente un documento, sino que están produciendo videos, están haciendo cosas que a ellos les gusta mucho, que les motiva mucho y que a nosotros como docentes nos dan evidencias de unas competencias del siglo XXI que son las que queremos desarrollar, y que esos ambientes conectados me permiten en cualquier momento, en cualquier lugar, muy a pesar del paseo que me perdí ayer, de estar revisando ese tipo de trabajos. Bueno, yo cuando la pandemia, que hablábamos de e-learning y de repente nos vimos todos los docentes, desde infantil hasta la universidad, confinados y teniendo que trabajar con tecnologías, yo a mis estudiantes de pedagogía les puse una pregunta trampa en el examen, y era trampa porque lo habíamos trabajado en clase el concepto de e-learning, pero no de la forma en la que yo lo pregunté, y les pregunté exactamente, ¿cómo es el modelo de e-learning en la etapa de educación infantil? ¿Por qué era trampa? Porque no existe el e-learning en educación infantil, es imposible trabajar en un modelo de e-learning con críos de 2, 3, 4 años, imposible. Entonces, hablando de metodologías activas y de e-learning, no podemos irnos a las etapas de infantil, de primaria, porque ahí no se trabaja a distancia con ellos. La forma de trabajar a distancia, que es convertir a las familias, que fue lo que pasó en la pandemia, convertir a las familias en los docentes en casa. Los docentes se comunicaban con las familias y las familias trabajaban con los niños. Yo le llamo el family learning en vez del e-learning. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, en primaria, en infantil, se pueden trabajar metodologías activas, pero de forma presencial, en el aula con los estudiantes. En cuanto a datos de investigación, desde los años 90 se ha venido investigando muchísimo sobre metodologías activas en el aula y se ha demostrado que son eficaces.
que se aprende. Ahora, el elemento de la ratio es fundamental. Yo lo hablaba en la comida con el profesor Galvis, que eso ocurre igual en la enseñanza en la universidad, en línea o presencial. No puedes trabajar igual si tienes un grupo de 10, 15, 20, que si tienes 110 estudiantes matriculados. Es imposible. Entonces, claro que va a afectar. No puedes, determinadas metodologías no son viables si la ratio docente-estudiantes es muy elevada, y eso es una realidad. Yo misma le confesaba al profesor que yo este año se han incrementado en mi universidad las ratios de estudiantes y yo he cambiado mi guía docente, porque yo con 100 y pico estudiantes pues no puedo llevar a cabo una enseñanza personalizada, aprendizaje basado en tareas, feedback semanal de las tareas o eso. O sea, si hago eso al final de curso, pues un psiquiátrico, porque es imposible. Entonces he adaptado mi modelo de enseñanza. Antes con 60 estudiantes con trabajo lo podía hacer, con más de 100, ¿no? Metodologías magistrales y examen final y poco más. Es así, la ratio docente-estudiante pues es un elemento básico a la hora de tomar decisiones sobre cómo trabajar, con qué tipo de metodologías trabajar, y tenemos que ser conscientes de lo que es nuestra realidad, nuestro contexto y el volumen de estudiantes que tenemos en un aula. Entonces tendrás que pensar realmente qué experiencias son viables y cuáles no. Es más fácil. Sí, es mucho más fácil. De hecho, si tenemos una experiencia en una escuela, yo no la ejecuté. Yo tengo un equipo de trabajo que hace eso y lo hicimos en una escuela que, de hecho, la visitamos por petición de la escuela. Y ahora tuvimos el problema de que la asesora de esa región quiere que hagamos eso en varias escuelas. Yo creo que ahorita no es posible. Pero ¿cómo hicimos? Bueno, teníamos un laboratorio de cómputo y las que trabajan conmigo hicieron actividades bien focalizadas y los niños entraban, hacían una práctica y obtenían cosas, hacían dibujos de lo que estaban viendo en el laboratorio y realmente fue muy interesante. Entonces yo le digo que ahí el laboratorio remoto sí que tiene un potencial muy alto, que es cuál es el riesgo o cuál es el problema que tendríamos. Que una escuela, por ejemplo, no tenga las condiciones adecuadas para poder ejecutar algo así. En la escuela que fuimos estaba en una zona bonita, una zona bonita, digo porque no porque fuera una clase más privilegiada o no, sino porque el Ministerio de Educación Pública a algunas escuelas las ha puesto como escuelas STEM y las condiciones que tienen son un poco distintas a las demás escuelas. Entonces sí que se podría. No, nosotros tenemos laboratorios de dos tipos, por eso decía, en tiempo real y ultraconcurrentes. ¿Por qué desarrollamos los ultraconcurrentes? Porque ocupábamos tener laboratorios que soportaran mucha cantidad de personas. Nosotros tenemos un laboratorio que tenemos el registro de que un mismo día de India, en una hora, lo usaron 40,000 estudiantes. Eso de otra forma es inviable. De hecho, el premio lo ganamos por entender que eso había que hacerlo. No fue un desarrollo tecnológico grande, fue entender que había que hacer una forma diferente de hacer el trabajo experimental. Entonces, creo que en eso el laboratorio remoto sí que tiene una ventaja competitiva ante cualquier otra tecnología. Experimental, ¿verdad? Lo mío es experimental. Gracias, felicidades por lo que hacen. En realidad, más que una pregunta, perdón, me voy a extralimitar y voy a hacer este comentario. A mí me parece que en vez de decir cómo hago para llevar las metodologías activas al aula, me parece que tenemos que pensar un poco por fuera de la estructura donde nosotros fuimos educados. Me parece que el punto de partida es ¿para qué sociedad estamos educando? Ese es el punto de partida. Y olvidarnos de las paredes de la institución en la que estamos y olvidarnos un poco de las leyes y la legislación. Y a partir de ese momento decir, ¿cómo me puede ayudar la metodología activa para hacer? Porque si nosotros tratamos de pensar una metodología activa, tal cual lo definiste, con 40 alumnos sentados, peinados y prestando atención, mirando por adelante, nunca van a funcionar. Tenemos que pensar ¿para quién estoy educando yo y de qué manera voy a educar para esta sociedad compleja? Y listo. Sí, a mí hay dos cosas que me parece que son claras y distintas. Uno es metodologías activas, ustedes mismos lo explicaban, y otra tiene que ver efectivamente con la presencialidad o virtualidad, ¿no? En segundo lugar,
Me parece que hay un tema que forma parte de los mitos que Olga hablaba, de que lo virtual es más barato económicamente hablando. La situación de Europa obviamente es completamente diferente a la América Latina, ¿no? O sea, con 2 puntos del PBI no podemos ir a ningún lado, virtual o presencial. Eso es un hecho. Y a mí me parece como universidades públicas, de hecho me llamó la atención poderosamente, vengo de una universidad en Uruguay que tiene esas mismas características, el compromiso que tiene la Universidad de Panamá con las reivindicaciones sociales, ¿no?, de la actualidad. Me parece que es un tercer plano que no hay que perder de vista, en el sentido de que hay una situación social y cultural, especialmente en América Latina, que no está bien el bajo índice de inversión que efectivamente tenemos en la educación pública. No está bien que tengamos 40 estudiantes en un aula. Eso no está bien. No está bien en Europa, en India, en América Latina, en cualquier lado. No está bien que un profesor esté mal pago. No está bien. No está bien que no tengamos salas de informática suficientemente desarrolladas para poder atender. Entiendo que, y es una perspectiva obviamente, que en estos ámbitos también de tanta visibilidad como EduTech, eso tiene que quedar claro, que hay condiciones materiales que necesitamos para poder desarrollar, sea la educación que sea. Y los que venimos de universidades públicas tenemos una doble responsabilidad de eso porque somos financiados por lo de todos, ¿no? Nada más. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por cada una de las charlas. Un poco en la línea de lo que yo también vengo de Uruguay y me quedé como muy preocupada con el planteo de ustedes de las aulas de 111 alumnos. Nosotros tenemos aulas de 50 y ya tenemos un problema importante. En una ingeniería, un aula con 50 es bastante. Y si bien la virtualidad nos ayuda, ¿no?, a generar estas comunidades y a poder trabajar otras metodologías activas, yo soy de la idea de que el feedback es muy importante para el alumno, ¿no? No solo alcanza con corregir o calificar, que lo tenemos que hacer todos los docentes, una de nuestras principales tareas y que tiene que ver con la evaluación, pero hay una diferencia que tengo, es que me parece que el feedback hay que darlo. Si son 111, el problema lo tenemos en los recursos que nos están asignando para atender a los 111. Pero el feedback es muy importante para el estudiante. Es la forma en que el estudiante también recibe la devolución de lo que está haciendo. Y creo que en eso nosotros como educadores no podemos dejarlo, digamos, en stand-by. Pero es un problema que tenemos. En América Latina las clases superpobladas son un problema y nos lleva muchísimo tiempo no solamente calificar, sino conectar también con el estudiante. Eso es un poco lo que quería compartir, ¿no? Entiendo la visión, pero también me preocupa que esa sea nuestra realidad, que con la virtualidad no la vamos a resolver, ¿no? Lo que estamos haciendo a veces, los docentes que estamos en la línea de fuego, sobre todo la pandemia nos colocó en ese lugar, los docentes de la familia, es como atacando un problema que es bastante serio, ¿no? Sí, solo un pequeñísimo apunte sobre eso, y es que hay que echarle un poco también de creatividad. Y mirad que yo misma estaba diciendo que las ratios son un condicionante básico, pero bueno, las tecnologías también nos pueden ayudar. Por ejemplo, ahora tenemos relativamente fáciles de crear los chatbots que pueden dar feedback a los estudiantes en relación, por ejemplo, a un determinado documento que tienen que trabajar y responderles preguntas, y podemos encontrar también a veces en la tecnología soluciones a esas ratios elevadas de estudiantes, que ya digo yo que no estoy negando la dificultad, y yo misma lo decía como mi propio pecado, que ante ratios más grandes pues cambias tus metodologías y tus estrategias. Pero ya que hablamos de tecnologías digitales en un congreso como es EduTech, pues recordemos también que las tecnologías están ahí para ayudar a los docentes en su quehacer cotidiano. Y ahora, como digo, en ese mundo de las tecnologías digitales, pues ya iremos viendo todo ese potencial de la inteligencia artificial. Yo de momento este año voy a experimentar con un chatbot, a ver las respuestas que les da, pero hay muchas investigaciones sobre eso, incluso investigaciones en las que, bueno, criticables desde el punto de vista ético, no digo yo que no,
pero utilizaban un chatbot con estudiantes y los estudiantes ni se daban cuenta de que estaban interactuando con una máquina, pensaban que era un tutor y después al final les decían, pues no, pues era una máquina. Entonces, bueno, pues intentemos también innovar con tecnologías y explorar todo este mundo apasionante que se nos abre con la inteligencia artificial y encontraremos también ahí a lo mejor vías de solución que nos apoyen con esas ratios elevadas de estudiantes. Bueno, me gustaría, pues vi la participación de los docentes y bueno, yo sí me identifico bastante con el trabajo que ellos vienen haciendo. Bueno, de pronto puede ser porque yo trabajo en un posgrado, es a distancia, y ya este posgrado viene desde el 2006, o sea, cuando realmente en Colombia hasta el internet estaba había que agarrarlo y eran los SAI, nadie tenía portátiles, o sea, estudiar a distancia era realmente, mejor dicho, algo que no quería nadie. Cuando yo empecé ese reto, un programa del que soy egresada, después terminé siendo la directora de ese programa. Y yo creo que como la formación es en docencia universitaria, precisamente, el primer paso es que los convencidos seamos nosotros los docentes, ¿verdad? Para poder apropiarnos. Y algo que me llamó la atención de un docente en España, que trabajaba en una universidad virtual en la Oberta de Cataluña y tenía 20.000 estudiantes en línea. Yo decía, pero ¿eso cómo es? ¿Verdad? Yo tengo que ir a ver eso. Y no solo fui yo, sino que reté a los estudiantes y todos los años, pues vamos una comisión bastante grande entre docentes y estudiantes. Vamos a la Universidad de Barcelona y exploramos todas estas metodologías, todas estas tecnologías. Y bueno, vimos cosas muy interesantes, vimos unas aulas especializadas, desde luego no lo tenían toda la universidad, incluso era una universidad nada más que tenía esa aula y todo el mundo iba. Y a pesar que era nos llamó mucho la atención que nos dice el profesor, esta aula es muy poco usada, a pesar que prácticamente es la única que hay aquí en la Universidad de Barcelona, aquí en Barcelona. Los profesores son reacios. Incluso los docentes que entran a esta aula le dicen, ahí van los profesores locos. Y yo me di cuenta que la realidad, que realmente yo pensaba que los que tenían en mi país, que eran un poco como con la tecnología un poquito duro, y llegué a un país y vi que los docentes eran iguales. Y ellos nos decían, bueno, el primer papel hay que conquistar a los docentes, porque en esto hay que entrar voluntariamente, nadie puede entrar por obligación, hay que enamorarlos, mostrar las mejores vías. Y así fuimos llevando estas comisiones, donde fuimos conociendo diferentes herramientas, aulas, en la parte de inclusión y todo eso fue bastante interesante. Y pues hemos ido como creciendo, ¿verdad? Y explorando todo esto. Incluso antes de la pandemia, ellos ya nos hablaban, incluso para hacerlo con las redes sociales, ¿sí? Con los jóvenes, nos habían dicho que había un problema en España, que había o sea, ya cambió el sistema porque los estudiantes no estaban yendo a la universidad, o sea, terminaban y se formaban para el trabajo y no iban a la universidad. O sea, si esa tendencia seguía, pues desaparecería la universidad. Entonces ellos comenzaron a explorar y a ver qué flexibilidad, porque también la tecnología ayuda a flexibilizar para que la gente aún trabajando pudiera seguir estudiando, que es una oportunidad que da la educación virtual. Todavía no había pasado la pandemia y ya ellos lo estaban haciendo y comenzó a ser un éxito. Incluso cuando la pandemia llegó, en mi programa todo siguió funcionando normal. El resto de todos los programas, todo el mundo, ¡ay, ahora qué hacemos! Y todos los docentes. Y nosotros lanzamos una formación precisamente para los educadores, que decía así, una formación para una educación no presencial, o sea, una formación en educación no presencial, porque todos los docentes, ahora cómo vamos a hacer nosotros. Entonces yo creo que primero debemos empezar a entrar en este proceso, somos nosotros los docentes. Ya, claro que cada contexto es diferente, ¿sí? Uno debe ingeniárselas, incluso yo vi una estrategia muy buena que me gustó en España, que ellos al gremio empresarial lo vincularon para armar precisamente unos laboratorios en tecnología,
y lo hicieron en los lugares más precarios de España y se volvieron unos centros muy importantes para desarrollar investigación. Entonces yo creo que precisamente de estos espacios es que salen todas estas propuestas que uno desde los grupos de investigación, ¿verdad?, pueden trabajar en grandes proyectos. Yo un poco comparto contigo y comparto con ella lo que planteaban. Yo creo que en definitiva, esto de las metodologías activas, en las metodologías activas, los estudiantes son una variable más. El número, cantidad de estudiantes es una variable más. Y yo trabajo en una universidad en que en una facultad, perdón, dentro de una universidad, porque no son todas las facultades iguales, que en los 2 primeros años tenemos cortes de más de 1.200 estudiantes. O sea que sí, 1.800. Y hemos llegado en un año espectacular a 3.000 anotados en el primer año. Obviamente que los grupos no se multiplican por la cantidad de estudiantes porque el presupuesto no da, como plantean, todos tenemos una limitación presupuestal y lo sabemos. Pero esa es una visión, pero también veo muchas veces y escucho a mis colegas que cuando son poquitos, pero con menos de 20 no te vale la pena dar el curso. Entonces, están las dos, la atención está en las dos puntas. Obviamente con un grupo de 8 como diríamos en mi patria, somos Gardel, hacemos lo que queremos. Ahora, cuando tenemos 100, en mi carrera universitaria yo fui creciendo de 50 estudiantes en un grupo, pasé a 70, pasé a 80, terminé en 120 y alguna oportunidad tuve 240. ¿Qué pasó? En cada ocasión, y yo comencé a dar clases antes de Internet, fui cambiando la metodología, porque el objetivo siempre fue tal, el estudiante tiene que salir de mi curso con tales competencias, la caja de herramientas es muy amplia, muy variada, y depende del docente. Entonces, es muy interesante, pero el tema pasa por el docente que está a cargo de la clase, por el docente que lleva adelante el curso, por las ganas que tenga, por lo que quiera hacer o por lo que no quiera hacer. Y creo, escuchándote a ti con los laboratorios, yo no tengo nada que ver con los laboratorios, para mí nunca me gustaron y seguirán sin gustarme los laboratorios, pero es grandioso lo que has hecho, que 40.000 puedan entrar a hacer lo mismo y que le puedas dar esa oportunidad a chicos y niños que no podían nunca lograr, o grandes que no pueden llegar a tener un acceso a un laboratorio. Yo recuerdo un amigo que tenía que ir a entrar al laboratorio a las 2 de la mañana porque era cuando le tocaba el turno para poder terminar su práctica, Albertito. Sí. Entonces, eso es una cosa maravillosa. Pero volviendo a las metodologías activas, el mismo práctico, o sea, que nosotros ponemos, yo soy de administración, el mismo práctico, cada docente lo puede activar de la forma que quiere con las herramientas que quiera y puede tener productos diferentes. Eso es lo que rescato de la charla. Pregunta. Sí, porque te inspira a la gente conversando y ustedes obviamente con la presentación. Entonces me pregunto, ¿cómo estudio el corte entre la competencia digital docente requerida para qué cantidad de estudiantes? Hemos discutido justamente el número de estudiantes que atender. Entonces alguien me dice, yo tengo más de tantos y me parece un exceso por esto, por acá y por lo demás allá. Ella dice, bueno, depende de lo que puede atender cada uno y probablemente sí, personalmente habrá un diferencial. Pero si yo quiero sistematizarlo, por ejemplo, en un sistema que puede tener 50, 60.000 maestros o profesores de educación media o del lugar que sea, pues la universidad no va a pasar eso en general. Pero sí en la parte de lo que podríamos llamar educación no universitaria y básica, en general, ¿no? Hasta los 18 años, fantástico. Es un lugar de aplicación de estas tecnologías. En mi país hay una fundación dedicada a eso que se llama Ceibal. Entonces, me pregunto si podríamos estudiar el entorno de qué competencia digital debería tener el docente
en esa lógica, para atender hasta cuántos. Porque en definitiva, si decimos... no, paro ahí, es esa la pregunta. Porque en definitiva, para seguir atendiendo los mismos 25, 30 o 40, pero el docente se tiene que esforzar con una formación más profunda que simplemente va a ser una exigencia para obtener su titulación como docente. ¿Verdad? En ese sentido, o sea, el corte tiene que tener algo de efectividad en términos de, bueno, muy bien, además de todo lo que te formamos como docente, el plan de estudio anterior, ahora tenemos este 10 o 15 o 50% más para que tú puedas dedicarte a la profesión. Porque además de todo lo de siempre, además tenés que tener competencia digital docente de determinado nivel, porque eso te va a permitir hacer tal o cual cosa. Bueno, ¿dónde hacemos? ¿Qué tipo de estudio deberíamos hacer o qué deberíamos tener en cuenta para definir la carrera docente o la formación inicial de los docentes? Apuntando a esto que estamos hablando, obviamente. Sí, yo creo que ya están muy planteadas las competencias docentes y dentro de esas las competencias digitales docentes. Como dice la compañera que participó antes de usted, el número de estudiantes es una variable. Yo creo que aquí lo que juega es la creatividad del docente para adaptarse a situaciones y no es una formación específica para si vas a trabajar con 10, con 20, con 100 o con 1000, así como no es de hecho una formación específica si vas a trabajar en la zona rural o en la urbana. Cuando empezamos a trabajar en educación superior, nos dimos cuenta que la figura de maestro, o sea, esa parte pedagógica no la tenían los de educación superior y hacía falta. O sea, yo creo que las competencias ya están muy determinadas, el resto es la adaptación del mismo maestro, la creatividad, el ambiente que diseña y cómo sigue aprendiendo en ese contexto en que le va a tocar trabajar, porque es que cuando uno termina, hace unos 35 añitos que terminé mi formación para iniciar como docente, cuando llegué a mi primer grupo de estudiantes me di cuenta que no sabía nada de lo que necesitaba para enfrentarme y creo que eso nos ha pasado a todos y empezamos a formarnos en lo que necesitábamos para desenvolvernos en ese espacio. Entonces, yo creo que esa es de las competencias de educación continua que para toda la vida tenemos que seguir preparándonos los docentes. Sí. Yo creo que la labor de enseñar es de las más nobles y digo además de las más difíciles, porque no te sirve un único modelo, no hay un único modelo de maestro que sirva en todas las situaciones, tienes que ir adaptando continuamente tus estrategias a tu grupo de alumnos en función de multitud de variables. Antes ha salido sobre todo la de la ratio, pero no es solo la ratio, es que es la ratio, es que son los niveles socioeducativos, los conocimientos previos, el contexto, es decir, hay multitud de variables que influyen en que cada estudiante es diferente, cada grupo es diferente, cada año es diferente y tienes que ir adaptándote. Y en todo este contexto cambiante a mayores, las tecnologías, que también, ¿no? Entonces, a mí me parece que, como digo, es una labor complicada para la que tenemos que tener una formación de base amplia que nos permita reconstruirnos, redefinirnos y también, pues, yo creo que ese gusto por el trabajo que uno hace. Al final es lo que, pues, los que nos gusta enseñar y los que estamos en este mundo porque es lo que nos gusta hacer, pues al final siempre tienes esa inquietud por querer hacerlo mejor y por querer superarte cada año y por adaptarte y resolver las dificultades que te vas encontrando. Pero no hay un único modelo. Cuando decías la formación de base, pues la formación de base tiene que ser en todo el kit. Es decir, maestros que dominen lo máximo posible pues todos los modelos que hay, todas las posibilidades metodológicas que hay, que sepan adaptarse también al cambio tecnológico, es decir, todo un kit de conocimientos que luego lo que te van a permitir es, llego al aula y voy a ver cómo es, qué contexto tengo, cuántos estudiantes me tocan, cómo son, si tengo estudiantes con necesidades educativas especiales o no, pues las 1000 variables que hacen que cada día
y cada semana y cada año sea diferente tu trabajo. Y a eso hay que adaptarse, pero bueno, uno cuando se dedica a enseñar tiene que ser, yo creo que es una carrera que tiene que ser muy vocacional, te tiene que gustar. No, la pregunta es complicada porque claro, no hay una receta única de decir, me formo para ser docente de grupos pequeños, y yo de grupos grandes, y yo de... No, eso no es posible, no hay un único modelo, tienes que tener esa capacidad de ir adaptándote. Además, es que muchas veces son condiciones que escapan a nuestros deseos. A mí me encantaría trabajar con grupos pequeños, la verdad, pero mi rector ha dicho que este año nos tocan grupos más grandes, pues me tengo que adaptar. Es lo que hay. Sí. No sé si Carlos... Yo solo algo último, creo que es de que le guste lo que uno hace, y sobre todo los que somos nuevos, los que son nuevos, yo no soy nuevo, entender de que lo que hacemos es enseñar. Digamos, a pesar de que usted esté dando cálculo o física o lo que sea, estamos enseñando, y eso sí que tiene algo. Yo recuerdo a las maestras, el amor que ponen las maestras y los profesores universitarios siempre lo pusieran y dieran todo eso, el estudiante no iría tan mal en las carreras de ciencias básicas que vemos siempre, que son un montón y al final salen un poquito, ¿verdad? Eso creo que es algo que sí deberíamos tener. Eso debería ser lo más importante en los profesores, porque muchos de los que trabajan en universidad, lastimosamente, no hay esa formación que es importante, que usted con un curso de pedagogía o lo que sea, no la va a adquirir para poder enseñar a grupos grandes. Gracias. Creo que... Ya en función del tiempo vamos a dejar una última intervención. Merce, por favor. Sí, bueno, primero agradecer la intervención y decir que ha sido un panel súper interesante porque habéis motivado muchísimas intervenciones, ¿no? Me gustaría aportar una reflexión que complementa un poco lo que habéis dicho. Obviamente hace rato que he pedido la palabra y como me han precedido gente, habéis incorporado cosas por el camino, ¿no? Pero creo que siempre nos olvidamos de una parte que es la parte de planificación de lo que vamos a hacer, ¿no? Y que probablemente cuando estamos en contextos como este, como EduTech o como un congreso, lo que hacemos es explicar productos, pero nos olvidamos siempre de explicar cuál es el proceso que nos ha llevado a conseguir aquel producto que hemos conseguido, ¿no? Entonces, cuando habéis empezado a las intervenciones, pensaba que siempre acabamos dando la culpa a los demás, o la culpa es de los alumnos o del grupo de alumnos que no avanza o que es demasiado grande por cantidad de personas o porque la tecnología no sé qué. Ahora mismo, no sé, por ejemplo, en España tenemos un súper debate de nuevo para prohibir los móviles, para prohibir las pantallas, una cosa totalmente anacrónica. A estas alturas esto no tendría que ocurrir y continúa pasando, ¿no? Entonces, lo que proponía Carlos de decir, vamos a utilizar la tecnología para facilitarnos la vida. Cuando queremos... Carlos te llamas, ¿no? Te he cambiado el nombre. He pensado igual lo rebauticé así de repente. Cuando lo has dicho pensaba, o lo decía lo de los chatbots Maripaz, estas son, digamos que estrategias que la tecnología ya permite ahora mismo y continuamos utilizando la misma tecnología con la misma estrategia de hace no sé cuántos años. Entonces, no sé, respondiendo un poco al compañero qué investigación tendríamos que hacer, pues probablemente tendríamos que dar un poco la vuelta a todo lo que pensamos y consideramos, ¿no? Y al final, si le damos la culpa a la tecnología, lo único que estamos haciendo es huir un poco de nuestra responsabilidad como docentes, ¿no? Porque la tecnología viene al final del todo. Y yo creo que soy un poco pesada con esto, los que me conocen ya lo saben, ¿no? Que tenemos tendencia a decir, vamos, ahora ChatGPT a tope, ¿pero para qué? ¿Para qué vamos a utilizar ChatGPT? Si como aplicación es tonta. Entonces, como decíamos ayer, o le sabes hacer bien las preguntas o te engaña todo el rato. Y si te engaña y no eres capaz de saber que te está engañando, el problema lo tienes porque no eres capaz de saber que te está engañando. Lo pongo como un ejemplo, ¿no? Los chatbots. Recuerdo hace 10 años un profesor de Hong Kong de una escuela de economía que decía que tenían chatbots porque habían creado una escuela de economía en Second Life, totalmente virtual, y por tanto pretendían que la tecnología resolviera todo. Los estudiantes estaban súper enfadados porque el chatbot tiene respuestas finitas, con lo cual los estudiantes le preguntaban cualquier tipo de cosas que el chat no le podía contestar porque no estaba programado para ello, ¿no? O la universidad le pedía explicaciones porque valía una fortuna tener la escuela de negocios que tenían en Second Life, que tenían que pagar un dineral cada mes, y el producto que sacaban
no era muy bueno. Lo pongo como ejemplo para decir que a veces nos empeñamos en utilizar la última tecnología para cosas súper sencillas que con el retroproyector, o sea, el PowerPoint actual, se soluciona, ¿no? Y después, por lo que decíamos de los grupos, vuelvo al tema de la planificación, hay muchas experiencias de metodologías activas con grupos de 150 personas que son eficientes. ¿Pero por qué? Porque nos centramos en el estudiante, no en la capacidad que tenga el profesor de explicar, de controlar, de evaluar, porque no hacemos autoevaluación del estudiante el 50% del tiempo. De tal manera que cuando nos vayamos después de cada sesión tenemos evidencias de lo que ellos van avanzando. Pero esto implica, vuelvo al principio, una planificación mucho más compleja y probablemente mucha más dedicación. Y en nuestro caso, de nuestras universidades, supongo que en general en todas, somos un poco hombres y mujeres orquesta. Yo creo que el problema fundamental no es tanto la cantidad de estudiantes, sino la cantidad de atribuciones que tenemos como profesional que nos dedicamos a la educación superior. Y aún así, siempre he pensado que somos afortunados bastante más que los de educación secundaria, una etapa súper compleja, o los de primaria en algunos puntos, ¿no? Porque nuestros estudiantes, digamos que tienen mucho criterio en algunas cosas, ¿no? A lo mejor no es compartido. Y después, también, otra cosa que deberíamos de hacer y que no hacemos, es que si no los podemos vencer, nos tenemos que unir a ellos. Incorporemos a los estudiantes a co-crear conocimiento, a co-crear procesos de formación, a asumir responsabilidades, y esto tampoco no lo hacemos, ¿eh? Damos por hecho que son tontos, perdonad la expresión, y por tanto que tienen suerte de tenernos a nosotros allí para marcarles la pauta. Pues no, a veces nos hacen un jumping así y te quedas con cara un poco de tonto diciendo, ¿en serio? Saben mucho más que tú, ¿no? Pues aprovechémoslo. No sé, eso. Muchísimas gracias, Merce. Creo que es un excelente cierre para este gran panel, que efectivamente, como lo mencionaba Merce, tuvo muchísimas reacciones. Creo que efectivamente, lo hablábamos a un principio, que uno de los grandes peligros es esta figura anacrónica de querer apagar todo como luditas digitales. Y de pronto estos espacios son precisamente para reflexionar. Entonces estamos muy contentos de que efectivamente se haya generado esta discusión, estas reflexiones, porque en definitiva estos espacios donde los que nos dedicamos a la tecnología educativa, como bien lo decía Merce y en general todos los que han opinado, somos responsables de que efectivamente, como dice ese dicho no recuerdo ahora el autor, pero la culpa no es de los que quieren apagar, sino de los que no ayudan a que no se apague y que no investiguen, no colaboren y no se transforme esto efectivamente en espacios de cooperación para que efectivamente todos los que nos dedicamos a esta área podamos abordar este desafío de una manera bastante más colectiva y no de manera individual. Entonces, quisiera cerrar con esta reflexión de Merce, agradecer enormemente las preguntas, las respuestas y todo lo que ha sido esta interacción. Muchas gracias, Paz, muchas gracias, Olga. Una pequeñita. Antonia, sí. Estamos los convencidos. Exacto. Lo tenemos fácil. Lo difícil está afuera. Y la verdad es que es un poquito como siempre, en verdad, ¿no? Siempre esta parte ha sido así. Así que, nada, muchas gracias.